Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando el segundo domingo del tiempo ordinario del ciclo A del año litúrgico, en el que leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 29 al 34. El texto dice lo siguiente: En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús, que venía hacia él, y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Ese es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, nos encontramos iniciando el tiempo ordinario. Recordemos que en el año litúrgico el tiempo ordinario es muy importante. A veces pensamos que por llamarse ordinario en este tiempo no pasa nada y por tanto es el menos importante de todos. No, el tiempo ordinario nos habla de la predicación, de la vida pública del Señor, nos habla de sus milagros, de sus parábolas, nos habla del desempeño de la tarea que el Padre le ha encomendado. Por eso es importante que también tengamos nuestra atención bien puesta en las celebraciones del tiempo ordinario. El tiempo ordinario nos va a acompañar a lo largo de estas semanas antes de la Cuaresma y después, terminada la Pascua, hasta que termine el año litúrgico. Son 34 semanas del tiempo ordinario. Nos encontramos ya celebrando el segundo domingo del tiempo ordinario, puesto que esta semana ya hemos celebrado la primera semana del tiempo ordinario, desde que ha terminado el tiempo de Navidad el domingo pasado, con la celebración de la Epifanía, y el lunes con la fiesta del bautismo del Señor. Por tanto, debemos suponer que antecede a este pasaje precisamente el de el bautismo del Señor. El Señor ha sido bautizado y por tanto todo aquello a lo que se refiere este pasaje hace referencia a la escena del bautismo. Dice el Evangelio de San Juan: En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Qué extraña manera de dirigirse a Jesús de parte de Juan el Bautista. Bueno, hay que tener presente que Juan el Bautista está preparando la venida del Señor, la llegada del Mesías. Y esta es una de las maneras como Juan el Bautista presenta a Jesús: el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Recordemos que en el Antiguo Testamento hay varias escenas en las que el Cordero juega un papel fundamental. Por ejemplo, recordemos el Cordero de la Pascua, el que Dios ha mandado que se sacrificara cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto. El Cordero Pascual. Recordemos la sangre del Cordero que debía de ser untada en los dinteles y en las jambas de las puertas para que el ángel exterminador no entrara en la casa de los judíos. Y por tanto aquella sangre de alguna forma los liberaba de la muerte. Pero era la sangre de un animal. A fin de cuentas era la sangre de un cordero, de un animal sin conciencia, sin voluntad, sin sentimientos. Un animal que era sacrificado como un recuerdo del hecho más importante de la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, la liberación de Egipto. También recordemos el pasaje en el que Abraham camina con Isaac hacia el monte Moría, donde Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac, porque esto es lo que Dios le ha pedido, como una prueba de que en el corazón de Abraham Dios está primero. Isaac le dice a Abraham: Padre, llevamos la leña para el sacrificio, pero ¿dónde está
el animal que vamos a sacrificar. Y Abraham profetiza diciendo, Dios proveerá el animal para el sacrificio. Precisamente es una profecía porque no solo se va a cumplir con aquel carnero que va a encontrar Abraham en el monte y que va a sacrificar en lugar de su hijo una vez dada la prueba de fidelidad a Dios, sino que además estas son palabras que seguramente se remitían a este momento en el que Juan el Bautista señala a Jesús como el Cordero de Dios, el que ha de quitar el pecado del mundo, el Cordero que había de ser sacrificado, pero ahora con sentimientos, con voluntad, ahora con asentimiento propio. Es el Hijo de Dios hecho hombre, que se ha convertido en el Cordero que nos salva, en el Cordero que nos libera. También seguramente hace referencia a los corderos que eran sacrificados mañana y tarde en el templo para liberación de los pecados del pueblo. Pero es importante tener presente que Juan el Bautista dice el que quita el pecado del mundo. No se refiere entonces al pecado del pueblo de Israel, no se refiere a los pecados personales, sino se refiere al mal que Jesús viene a vencer con su entrega en la cruz. El mal que es vencido con el sacrificio de su propia vida. El mal que siembra Satanás en el mundo, y no solo entre los israelitas, sino entre todos los hombres. Cristo es el Cordero que será sacrificado para liberar a todos los hombres del mal, de la influencia del maligno. Este es aquel de quien yo he dicho, dice Juan el Bautista, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Es verdad que Jesús viene después de Juan el Bautista y sin embargo tiene precedencia sobre él porque ya existía antes que él. Recordemos, el mismo Evangelio de San Juan nos habla de la preexistencia divina, es decir, nos habla de la existencia del Logos eterno que luego se hará hombre. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua, para que él sea dado a conocer a Israel. El bautismo de Juan, un bautismo inferior respecto al bautismo de Jesús, que es un bautismo en el Espíritu. Juan dio ese testimonio, vio al Espíritu descender de él, del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Ese es el signo que Juan el Bautista había recibido para identificar a aquel que había de venir como Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Y precisamente Juan vio descender al Espíritu Santo en forma de paloma y vio que se posaba sobre él. Es la unción del Espíritu. Así como grandes personajes en el Antiguo Testamento eran ungidos, pero eran ungidos con aceite como un signo de la elección divina, ahora Jesús es ungido pero con el Espíritu Santo, que lo señala como el Mesías de Dios, como el elegido por Dios para salvar a su pueblo. Y dice entonces la Escritura que yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues este es el signo que ha escuchado Juan debe encontrar en aquel que ha de bautizar en el Espíritu Santo. Y es Jesús el que vendrá a bautizar con el Espíritu Santo, porque sobre él ha descendido el Espíritu Santo. Recordemos que en personajes del Antiguo Testamento, como en la época de los jueces, el Espíritu Santo descendía sobre aquellos que eran elegidos para realizar una misión, como liberar al pueblo de Israel de la influencia de sus enemigos, pero esta era una presencia temporal del Espíritu que los poseía para poder liberar al pueblo de sus males, y luego el Espíritu Santo ya no estaba en ellos, es decir, era una presencia temporal. Ahora en Jesús es una presencia permanente. El Espíritu Santo ha descendido sobre Jesús porque el Espíritu Santo está en Jesús y habita en Jesús. Dice, pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan el Bautista nos da testimonio de quién es Jesús. Nos señala con claridad cuál es la identidad de Jesús. Y recordemos que esa es la finalidad del Evangelio. El Evangelio tiene la finalidad de darnos a conocer la identidad de Jesús. El Evangelio siempre busca darnos respuesta a la pregunta de quién es Jesús. Y ahora
El Evangelio de San Juan nos está diciendo que Jesús es el Hijo de Dios, es el ungido por el Espíritu Santo, es el señalado por el Padre para ser Salvador de su pueblo, para ser Salvador del mundo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tengamos presente entonces esta revelación, llenémonos de alegría porque Dios ha enviado a su Hijo a salvar al mundo, a liberarlo del pecado y de la muerte. Por eso, al comenzar el tiempo ordinario, la palabra de Dios nos hace mirar a Jesús, a quien debemos contemplar en este tiempo con su palabra y con sus obras, realizando la salvación que Dios nos ofrece. Y dispongámonos pues a adherirnos a Él de corazón, dispongámonos a aceptarlo en nuestro interior como el Salvador que el Señor nos ha enviado. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.